Bueno, en esta ocasión les venimos a hablar sobre las normas técnicas colombianas 1912 y la norma 1594. Mi grupo está conformado por David Maestre, Hanner Muñoz, Eberto Soto y mi persona, Ramón González. Somos estudiantes de la Universidad de La Guajira, sede Maicao, en el programa de Ingeniería en Sistemas. Norma Técnica Colombiana 1912. Esta norma fue ratificada en el año 1997 por el Consejo Directivo y fue reaprobada en el año 2000 por la INCONTEC, que es el Instituto Nacional Colombiana de Normas Técnicas y Certificación. Esta norma tiene como principal objetivo establecer y definir los términos que se usan en la documentación técnica de productos relacionados con los dibujos en todo su campo de aplicación. La norma 1912 tiene algunos términos. Entre ellas tenemos la diagrama, que generalmente es una gráfica en un sistema de coordenadas para relacionar dos o varios variables. Vista seleccionar. Esto se logra haciendo un corte imaginario a través de la parte de la pieza cuyo interior se quiere ver o analizar. Detalle. Es la idea de un objeto, ya sea real o imaginario, mediante trazos o en formato electrónico. Elevación. Es la distancia vertical que indica la altura de un punto sobre su base de comparación. Nomograma. Es un modelo matemático donde se muestran las relaciones que hay entre dos o varias cosas sin hacer ningún cálculo matemático. Planta. Es cuando en un plano horizontal se puede observar desde la altura o desde arriba. Sección. Es la representación gráfica donde se muestra los contornos de un objeto que descansa en una o varias planas. Croquis. Es un dibujo que generalmente se elabora a mano alzada y sin necesidad de utilizar instrumentos de precisión. Dibujos técnicos. Es la representación gráfica de acuerdos con algunas reglas o normas acordadas, y generalmente esto se realiza a escala con el propósito de proporcionar una información suficiente para facilitar su análisis y ayudar a elaborar su diseño, ya que cuenta con sus medidas, ya sean grados o de altura, de anchura, etc. Vista. Esta es cuando se muestra la parte visible de un objeto y también, si es necesario, sus contornos ocultos, es decir, las partes que están de otro lado. Buenas, mi nombre es David Maestre Cantillo y esta vez le voy a hablar acerca de los tipos de dibujo.
Los tipos de dibujos son aquellos que usamos relacionados en el campo de acción. Primero está el dibujo de registro, que se usa para registrar los detalles de una construcción una vez que se determina. El dibujo de ensamble, que representa la posición relativa o la forma de un grupo de partes ensambladas de alto nivel. El plano de choque, dibujo que identifica un sitio y localiza los contornos de trabajo de construcción que se relacionan con un plano urbano o algún documento similar. El dibujo de componente es el que representa un componente individual que incluye toda la información requerida para la definición del componente. El dibujo de detalle es el que muestra parte de una construcción o de algún componente generalmente ampliado y que incluye información específica acerca de la forma y la construcción o acerca del ensamble y las uniones. El dibujo de proyecto, un dibujo que sirve como base para la selección de una solución final y para el análisis entre las partes que se involucran. Dibujo de disposición general. Es un dibujo que muestra la disposición de trabajo de construcción, incluyendo la localización de la referencia y de los tamaños de los elementos. El dibujo del ensamble general. Es el dibujo que muestra todos los grupos y las partes de un producto que ya está completo. El dibujo de instalación. Es el dibujo que muestra la configuración general de un artículo y la información necesaria para instalarlo, en relación con su estructura de ensamble o algunos artículos asociados. El dibujo de interfase es el que suministra información para el ensamble y el acoplamiento de dos partes, por ejemplo, en lo relacionado con las dimensiones, las limitaciones de configuración, el funcionamiento y sus requisitos de ensayo. La lista de artículos es la que muestra la lista completa de los artículos que constituyen un ensamble o subensamble de las partes detalladas de cada parte en el dibujo. El dibujo de localización es el que muestra la localización de algún sitio, alguna estructura, edificio o espacio o algún componente. El dibujo original es el que muestra la información o los datos que se aprueban actualmente y sobre los cuales se han registrado a la última versión. El dibujo de parte es el que describe una parte individual que incluye toda la información que es necesaria y que se requiere para la definición de esa parte. El dibujo de disposición parcial es el dibujo que muestra una parte delimitada de un dibujo de disposición general, generalmente una escala mayor, y que se suministra información complementaria. El dibujo de modelo es el que describe un modelo hecho de madera, metal o cualquier otro material, alrededor del cual se coloca un material de modelo con el fin de hacer un molde para que se lleven a cabo las funciones. Después viene el dibujo de producción, que es generalmente establecido con base en los datos de diseño, cuando le dan información y lo que se requiere para la producción. El dibujo tabular es el que muestra partes con alguna forma similar pero con características diferentes. El plan de situación. El dibujo de localización que le da disposición a los trabajos de construcción, cuando se relacionan en los puntos de implantación, los medios de acceso y el trabajo general del terreno. También puede contener información sobre redes, servicios, vías o paisajes. El dibujo de subensamble, en un nivel estructural más bajo que muestra únicamente un número limitado de grupos o partes o pequeños componentes. Muy buenas tardes, mi nombre es Ander Muñoz y hoy le voy a hablar sobre la normativa técnica colombiana del 1594. Esta normativa nos establece definiciones de acuerdo con el tipo de representación y términos relacionados con los dibujos. Como por ejemplo, tenemos el dibujo técnico.
El dibujo técnico es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos con el propósito de proporcionar información suficiente para facilitar el análisis y ayudar a elaborar su diseño y posibilitar su futura construcción y mantenimiento. El dibujo lineal, por lo generalmente se produce sin levantar nunca el instrumento de dibujo de la página. Esto significa que además de los entornos y las formas internas del lápiz de moverse hacia adelante. Es la minuciosa descripción de los detalles y la exactitud en representación de los distintos elementos de un dibujo determinando su expresión descriptiva. Por otro lado, también tenemos la perspectiva. La perspectiva se utiliza en arte gráficas para designar a una representación generalmente sobre una superficie plana. El boceto es aquel que se aproxima a la idea más del arte final, no es más que eso. El esquema no es más que una representación mental o simbólica de una cosa material o inmaterial, o de un proceso en el que aparecen relacionadas de forma lógica sus líneas o rasgos esenciales. El croquis vendría siendo un dibujo que plasma de forma simplificada una imagen o alguna idea que se piensa llevar a cabo o que se tiene pensada realizar. La montia es el conjunto de un plano horizontal. La montia es el conjunto de un plano horizontal y una vertical. La gráfica es un tipo de representación gráfica que nos permite conocer intuitivamente el comportamiento de una función. Y por último sería el documento de redacción. El documento de redacción es aquel que debe realizarse de manera que su contenido sea comprendido por las personas que lo involucran. Me hago entender, es como si yo debiera llevar o plasmar las ideas claras para que la persona que lea el documento capte lo que el escritor quiso decir. Muchas gracias. Mi nombre es Alberto, continúo con la exposición. Nomenclatura. La nomenclatura es una lista de los elementos representados en un ensamble. Apuntes. Son uniformes complementarios que tienen los dibujos. Tiene que ver con los ensambles, con el empleo y con los funcionamientos, entre otros. Luego de conclusiones, son los términos del objeto de un contrato concerniente a la definición y la entrega de un producto o para ejecutar un servicio. Algunos de los términos particulares que vamos a presentar a continuación. Este es el dibujo para una patente de invención. Ahí podemos ver que están diseñando algo lo que es un robot. Y esto así contribuye a la definición del objeto de una patente de invención. Esto se utiliza siempre como para cuando alguien diseña algo muy novedoso, tiene que tener esquemas o bocetos de que lo ha realizado para que no tenga problemas legales más adelante. Dibujo del anteproyecto. Este dibujo representa a grandes rasgos las soluciones visibles para el propósito específico. Un propósito especificado de los elementos de una selección al que se le plantea un problema. El dibujo de un proyecto es trazado tan exactamente como es posible y se representan los detalles de la solución adoptada. Dibujo de definición. Es el que define completamente, sin ambigüedad, las exigencias que deberá satisfacer el producto del estado de acabado prescrito. Dibujo de ensamble. Este se tiene al trazar el ensamblado de las piezas consecutivas
según las cotas del dibujo de definición que permiten la diferencia de los dibujos anteriores. Dibujo de fabricación. El dibujo representa un semiproducto resultante del ensamble de los informes necesarios para la fabricación. Y por último, el dibujo de operación. El dibujo de fabricación que indica las cuotas para obtener después de una sola operación de fabricación o de un ensamble determinado, así como las superficies de apoyo y las superficies de cortes, las piezas fabricadas o ensambladas, que están representadas en la posición que ocupan en la operación. Y esto es todo con la terminología de las normas técnicas colombianas 1594 y 1912. Muchas gracias.